Cuando pensamos en feminismo, a lo mejor se nos viene a la mente una sola cosa, una sola imagen. Pero la realidad es muchísimo más compleja. El feminismo no es una sola idea, sino un montón de historias que han ido cambiando con los siglos. Y para entenderlo bien, sin prejuicios, hay que hacer un viaje a través de todos esos relatos. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es el feminismo en realidad? Pues la respuesta no es tan fácil, porque no hay un solo feminismo. Hay muchísimos. Cada época, cada lugar, ha tenido que redefinir esta lucha, haciendo nuevas preguntas y, claro, buscando nuevas respuestas. Y aquí está la clave de todo. Hay que pensar en el feminismo como una historia que está viva, que no para de moverse y de adaptarse. Para entender lo que pasa hoy, es súper importante que recorramos los momentos que lo fueron construyendo. Así que, empecemos por el principio. Todito arranca con una idea. Una idea que hoy nos podría parecer obvia, pero que en su momento fue pero tan radical que literalmente costó vidas. La idea de que las mujeres, por el simple hecho de existir, merecen los mismos derechos que los hombres. A ver, situémonos en plena en la Revolución Francesa. Se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero algunas pensadoras muy valientes levantaron la mano y dijeron, oigan, aquí falta la mitad de la gente. Su argumento era simple, pero potentísimo. La libertad y la igualdad o son para todos o no son de verdad. Y ojo, que esto no se quedaba solo en libros o en panfletos, ¿eh? Eran debates que ardían en lugares como los clubes patrióticos de mujeres. Ahí se juntaban para cuestionar un orden social que hasta ese momento parecía tallado en piedra. Pensemos un segundo en el poder de estas palabras. En 1791, era una cachetada a toda la estructura social, una sociedad que pensaba que las mujeres eran inferiores, que no tenían la misma capacidad de razonar. Por defender ideas como esta, a Olympia de Gouges la mandaron a la guillotina. Pero bueno, la lucha no podía quedarse ahí. Pronto se hizo evidente que una cosa es tener derechos en el papel y otra muy distinta es vivirlos en el día a día. La batalla tenía que salir del Parlamento y meterse a las fábricas, a las escuelas, a las casas. Y aquí la cosa se pone interesante, porque la segunda ola avanzó como en dos carriles al mismo tiempo. Por un lado, el movimiento que casi todo el mundo conoce, las sufragistas, que luchaban por el derecho al voto. Pero al mismo tiempo había otra pelea igual de importante en las fábricas, donde las mujeres obreras exigían salarios justos y un trato digno. O sea, las demandas iban mucho más allá. No era solo poder votar. Era poder ir a la universidad, poder tener la profesión que quisieran, que les pagaran lo mismo por el mismo trabajo y, algo importantísimo, tener autoridad sobre sus propios hijos. Se trataba, pues, de una independencia real y completa. Ok, ya se habían ganado varios derechos importantes, pero ¿por qué la desigualdad seguía ahí, en lo cotidiano, si las leyes ya estaban cambiando? El foco de atención se movió de lo público a lo privado. Se empezó a analizar cómo la cultura, la familia y hasta las relaciones de pareja definían lo que significaba ser mujer. Y aquí es donde entran en escena unas pensadoras que de verdad le dieron la vuelta a todo. Simone de Beauvoir dijo esa frase famosísima, no se nace mujer, se llega a serlo, explicando que es una construcción cultural. Betty Friedan le puso nombre a esa insatisfacción silenciosa de muchísimas mujeres. Y Kate Millett nos enseñó que la política no solo está en el gobierno, también está en casa. Y claro, este nuevo enfoque abrió un debate importantísimo que la verdad sigue hasta hoy. Surgieron como dos grandes corrientes. Por un lado, el feminismo de la igualdad, que dice, hay que romper los estereotipos para ser iguales. Y por otro, el feminismo de la diferencia, que plantea, esperen, las experiencias de las mujeres son valiosas por sí mismas, no tenemos por qué aspirar a ser como los hombres. Y con todo esto, llegamos a una época más moderna, una época definida por una idea que lo cambia todo, la idea de que no existe una sola forma de ser mujer. La palabra clave aquí es interseccionalidad. Suena un poco académica, pero la idea es bastante clara. Reconoce que no es lo mismo ser mujer y ya. La discriminación se vuelve mucho más dura cuando se cruzan varios factores, como la raza, la clase social o la discapacidad. Las batallas son distintas para cada quien. Para que quede más claro, veamos un ejemplo de aquí, de México. Las mujeres zapatistas. Ellas no fueron a buscar un modelo feminista de fuera, no. Ellas crearon su propia ley revolucionaria, que respondía a su lucha doble, como mujeres y como indígenas. Y esta diversidad la vemos por todo el mundo. En lugares como Yemen, por ejemplo, la lucha se centra en temas urgentes como el matrimonio infantil. Pero su pelea es doble. No solo van contra las estructuras patriarcales de ahí, sino también contra esa mirada de Occidente que a veces las simplifica y las ve solo como víctimas, sin reconocer su fuerza y su propia lucha.
Bueno, después de todo este viaje, con tantas olas, tantas ideas, tantos debates, uno podría preguntarse, ¿y entonces? ¿Qué tienen en común todos estos movimientos tan diferentes entre sí? Miren, esta tabla es como una especie de mapa para no perdernos. Podemos organizar los feminismos por su momento en la historia, por su filosofía, por su origen cultural, pero la verdad es que más allá de todas las etiquetas hay un hilo rojo que los conecta a todos. Y ese hilo es este, el tronco común del que nacen todas las ramas. Desde Olympe de Gouges en la guillotina hasta las activistas digitales de hoy, el objetivo que une todo, el corazón de esta historia, es uno solo, la emancipación de las mujeres, en toda su enorme y maravillosa diversidad. La conversación no se ha acabado, para nada. De hecho, está más viva que nunca. Cada generación está escribiendo un nuevo capítulo, respondiendo a los problemas de su propio tiempo. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el siguiente paso en esta larguísima historia?